Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy el Señor me ha dado una nueva oportunidad de querer compartir con ustedes este hermoso video sobre la tradición de la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? También voy a tocar el tema de por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la de los hermanos separados tiene 66. Para que no saben, pues mi nombre es Clinton Banguera, pues casi no me presento en el canal. Entonces quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Vamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor pues nos dé esta sabiduría para que no nos perdamos en esta sagrada escritura. Que nos dé la fortaleza para cada día ser más amante de su palabra y seguir sus preceptos. Entonces ya le encomendamos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que nos libre el Señor de todos los males y nos conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Bueno, a nuestra Madre María, que es el amor de todos nosotros los católicos. Quien ama a María sabe que Jesús le tiene un buen regalo en el cielo porque es su madre. Entonces a ella también, con todos los santos, los encomendamos para que ellos sean los que los iluminen en esta enseñanza. Bueno, déjenme decirles que pues la Biblia no la escribió el Señor. Esta Biblia no fue escrita por Dios. Fue inspirada por Dios, sí, pero Él no la escribió. Es decir, solamente fueron los 10 mandamientos que fueron escritos por Moisés allá en el Sinaí. Esa Biblia no. Fue inspirada por Dios. Los hermanos separados dicen, los católicos le agregaron 7 libros a la Biblia. Los católicos decimos, los hermanos separados le quitaron 7 libros a la Biblia. Pero nadie sabe, no nos llegamos a estudiar por qué pasaron estas cosas. Debo aclarar, la Biblia no existía, solamente existían dos canon corto y canon largo. Es decir, existía el canon corto que de 39 libros y el canon largo de 46 libros. Eso existía antes de venir Cristo. Cuando llegó Cristo estaba ese problema. El canon largo, que era el canon de Alejandría, era el canon de los el canon corto, del canon largo, perdón, el canon largo era el canon de Alejandría, que estaba escrito en el idioma hebreo. Y habían 7 libros que estaban escritos en griego. Esos 7 libros en el canon de Alejandría estaban escritos según la tradición los escribieron en hebreo, en griego, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Habían esos dos canon que se derivó de la siguiente manera. Cuando estaba la dispersión en Jerusalén, en Israel, unos judíos se quedaron ahí y ellos se quedaron con el canon corto de 39 libros. Esos 39 libros era la palabra de Dios para ellos, ¿sí? Los que se dispersaron, que echaron para Alejandría, ellos en ese transcurso fueron consiguiendo los otros libros, los libros de Barú, Tobí, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico, y esos son, algo así. Entonces, ellos lo tenían como palabra del Señor. Los de acá no los aceptaban, los judíos, porque estaban en griego. Cuando llegó Jesús con los apóstoles, ellos utilizaron siempre más el canon de Alejandría. Ellos no utilizaron tanto el canon de los palestinenses, que era el canon corto,
canon palestinense era el canon corto y canon alejandrino era el canon largo. Las citas, el Nuevo Testamento cita 350 veces el Antiguo Testamento. O sea, hay 350 veces que el Nuevo Testamento cita de parte del versículo de la Biblia del Antiguo Testamento. Y 300 de esas 50 están en los libros que no tienen los hermanos separados. O sea, las 300 citas que cita el Nuevo Testamento están en los 7 libros escritos en griego que los judíos no aceptaron y que hoy en día los hermanos separados no aceptaron. Ellos no saben por qué no están esos 7 libros. ¿Por qué? Los judíos que se quedaron allá, que no surgieron a Alejandría, ellos solamente aceptaban los 39 libros. Es decir, ellos no aceptaban los demás libros que aparecieron de Salomón como sabiduría y de los demás libros. Ellos no los aceptaban. Ellos decían que esos libros no eran palabras, no los aceptaban porque estaban escritos en griego y no podían ser palabras de Dios. Pero resulta que Jesús citó cantidades de veces esos libros cuando él pronunciaba, cuando él hablaba, cantidades de citas. Los apóstoles también, como les digo, hay 300 veces que se citan citas de los libros que no tienen los hermanos separados en el Nuevo Testamento. Y esos libros son del Antiguo Testamento. Ahora bien, ellos dicen que fuimos los católicos que le agregamos. No, le agregamos esos 7 libros. No fuimos los católicos. Eso viene desde antes de Cristo. Porque recuerden que este Antiguo Testamento no lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo 27 libros del Nuevo, todos los 27 libros del Nuevo Testamento sí fueron hechos por la Iglesia Católica. No fueron 7, fueron 27 libros. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Lo que hizo fue coger el canon de Alejandrino de los 46 libros y agregarle 27 del Nuevo Testamento. Todos los 27 fueron hechos por la Iglesia Católica, no escrito, hecho. Es decir, que esta carta, empezaron a averiguar la carta de Roma, de los romanos, estaba en Roma, fueron y la trajeron, la estudiaron, hicieron esta palabra de Dios, la ponemos como palabra de Dios. Carta de San Pablo a los Corintios, fueron a Corintios, la averiguaron, la trajeron, esta es palabra de Dios. Fueron a Efesios, lo recogieron, recopilaron los libros. Por eso Biblia significa pequeña biblioteca. Entonces ellos fue que recopilaron esos libros en ese entonces. Pero los judíos no aceptaban esos libros de los apóstoles como palabra del Señor. San Pedro, en la carta, yo creo en la carta de San Pedro, en la primera carta, yo tengo por aquí, porque nada, están aquí prácticamente, lo vamos a conseguir en la Biblia. Todo es, como le digo, todo esto es tradición. San Pedro en la primera carta, en la segunda carta 3:16, carta de San Pedro 3:16. Vamos a leerlo, 3:16, segunda carta de San Pedro 3:16. Escuche lo que dice. Empezamos desde el versículo 15. 3:15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. O sea, San Pablo ponía las cartas de San Pedro, ponía las cartas de San Pablo de igual autoridad como las cartas del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento. O sea, les daba la misma validez y la misma igualdad del Nuevo Testamento a las cartas que hacía Pablo. Entonces eso llegó a traer divisiones, problemas entre los judíos.
ellos no aceptaban la autoridad de los apóstoles. Recuerden, cuando ustedes no están aceptando esos libros, los 7 libros que están ahí, no están aceptando tampoco la autoridad de los apóstoles, porque San Pablo escribía cartas y San Pedro las ponía como de igual autoridad que las autoridades del Antiguo Testamento, que todas las demás escritos. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? Cuando San Pablo escribió esta carta, que llegó a oídos de ellos se reunieron y dijeron: solamente vamos a aceptar los libros escritos en hebreo. Pablo escribía en griego. Entonces de una vez anularon las cartas de Pablo y se quedaron desde el libro de Esdras hasta atrás, hacia atrás. Esdras hacia atrás, no aceptaron los demás 7 libros. ¿Qué pasa? Según la Biblia de los hermanos separados, la Biblia de los evangélicos, según la Biblia de ellos, el Señor Dios separó 40 años sin presentársele a nadie, o sea que nadie sabía de la existencia de Dios. Y si es así como con la Biblia de ellos, que tiene 66 libros, Dios paró 40 años sin nadie saber la existencia de él. Es decir, si es así, existe posibilidad de que haya muchas personas que murieron sin saber la existencia de Dios. En esos 40 años nadie, el Señor, según la Biblia de ellos, no se le manifestó a nadie. Pero eso no es así. Como ellos no tienen esos 7 libros, no saben por qué siguió que todos los emperadores de Israel, de todos los emperadores que habían en esas tribus, empezaron querían anular la ley de Moisés. Querían destruir todo lo que era la ley de Moisés y querían imponer las normas de ellos, como hoy en día, pues ya no es la palabra del Señor y no la palabra de lo que dicen los políticos. Entonces, el Señor estaba en guerra con todos ellos. Léanse la primera carta de Macabeos 1 y Macabeos 2, para ustedes vean que todo era guerra. Los del Señor, que eran poquitos, y los del pueblo, que eran paganos, y esas otras tribus, que eran en cantidades, y peleaban con anular la ley de Moisés. Todo el Antiguo Testamento ya lo querían anular y querían imponer normas de ellos. Entonces había esa guerra. En ese entonces el Señor era en guerra. No estaba anulado, estaba en guerra. Por eso es como Dios tiene esos 7 libros. Ellos dicen que Jesús paró 40 años, Dios paró 40 años sin presentársela a la gente. Ahora bien, dejemos hasta ahí. ¿Qué pasó? Miren, por ejemplo, los hermanos dicen que nosotros les quitamos 7 libros, y si ellos no existían. La Biblia fue hecha en el año 382. El Papa San Damaso I, el Papa de la Iglesia Católica, le dijo al mundo que este libro, con 73 libros, era palabra del Señor. Es decir, cogieron el canon de Alejandría con los 46 y le agregaron los 27, 73. Entonces, desde el año 382 hacia atrás, que no había Biblia, entonces, ¿con qué predicaban los apóstoles? El Señor no les dio Biblia, no les dio escrito. Esas cartas que ustedes ven ahí fueron escritas después de la muerte de Cristo, desde el año 30 y pico en adelante, que ellos empezaron a escribir, de 40 y pico. Entonces, ¿con qué ellos predicaban? Si fuera estado los hermanos separados ahí, decían, ¿qué dirían si hubieran estado ahí? Ellos que solo la Biblia, y los apóstoles no andaban con Biblia. Entonces, si es solo la Biblia, porque ellos se contradicen. Los apóstoles no estaban con Biblia. Entonces, si ellos hubieran estado ahí, no habían aceptado a los apóstoles como palabra del Señor, como autoridad, porque ellos, si no vienen con la Biblia, no es palabra del Señor. Entonces, ellos no estaban. En el año 382 se dio a conocer la Biblia por primera vez a todo el mundo como palabra del Señor, en el año 382. De ahí en hacia atrás no había Biblia, solamente existía el canon de Alejandría. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los hermanos separados? ¿Qué pasó de todo eso? Por ejemplo, vamos cuando se descubrió América. Se descubrió América en el año 1492 por Cristóbal Colón con los predicadores católicos. De ahí fue que ellos fueron a evangelizar a América. De ahí empezó, desde el mismo día que lo descubrieron, empezó la evangelización de los obispos de la Iglesia Católica. Y no encontraron ningún pastor, no encontraron ninguna otra secta, todos eran paganos, no conocían a Dios, a Cristo.
Ellos fueron a evangelizar. Hoy en día conocemos de Cristo gracias a la Iglesia Católica. Hoy en día todos sabemos que, y por tradición. Entonces, se descubrió América, llegaron, no había ningún evangélico, no había. En el año 1492, todos eran los que no eran paganos, no sabían de Cristo o eran católicos, no había para más. Los que se llamaban cristianos, ¿no? Los que se llamaban cristianos. ¿Cómo surgieron los hermanos separados después de? Porque eso pasaron décadas para volver ahora sí a esto. ¿Qué pasó? En el año 1522 llegó Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1522 fue el primer, siendo sacerdote de la Iglesia Católica, empezó a protestar contra la Iglesia Católica. Se retiró y empezó a protestar contra la Iglesia Católica. Uno de los puntos que él decía era que nosotros éramos salvos solamente por fe, que no había necesidad de obra. Hoy en día la misma representación de los hermanos separados, ellos dicen que solamente predica de que Cristo es el Señor y seas salvo. Pero la carta a los de Santiago en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, le contradecía todo lo que este señor decía, Martín Lutero. Le contradecía todo también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 25:35, me parece, en adelante, donde él decía que es semejante al reino de los cielos. El que da de comer al forastero, el que fui forastero y me hospedaste, fui enfermo y me visitaste. Le contradecía a todo. Martín Lutero decía que la carta de Santiago no era palabra del Señor. Martín Lutero no aceptaba la carta de Santiago ni el Apocalipsis como palabra del Señor. Decía, son libros que sirven para aprender algo, pero no para doctrinar, o sea, no como palabra del Señor. Cuando Martín Lutero empezó en esa discordia, él escribió esto para que sepan los hermanos separados que son los seguidores de Martín Lutero. Él dijo Martín Lutero cuando ya estaba fuera de la Iglesia Católica: estamos obligados a reconocer a los papistas, dijo Martín Lutero, estamos obligados a reconocer a los papistas, que son ellos los que nos transmiten la palabra de Dios y que la hemos recibido de ellos, y que sin ellos no tendríamos conocimiento de esta ni de Cristo. Esa es palabra de Martín Lutero. Martín Lutero no aceptó los 7 libros, esos 7 libros en griego que los judíos no habían aceptado. Martín Lutero tampoco los aceptó como palabra del Señor, porque estaban escritos en griego. Martín Lutero tampoco los aceptó. Tampoco aceptó la carta de Santiago, no quiso aceptar la carta del Apocalipsis. Incluso le costó aceptar la carta de los hebreos. Y eso es lo que los hermanos separados no saben. Entonces Martín Lutero fue el que mejor dicho, lo sacó y lo puso después de. Como no eran palabras del Señor para él, lo puso después del Apocalipsis. Esas cartas, pero no los aceptaba como palabra del Señor. Incluso hubo un señor llamado John que dijo, era seguidor de Martín Lutero, y fue en el año 1646 donde él dijo, esos libros miserables los pueden confundir al error. Seguidor de Martín Lutero dijo que esos libros eran palabras del Señor, eran miserables, la carta de Santiago, el Apocalipsis y los otros 7 libros, que eran unos libros miserables que los podían llevar a nosotros al error. Y eso es lo que los hermanos nos han separado. No había ni un hermano separado cuando fue para hacer la Biblia, no había ni uno. Vea, existían 24 Apocalipsis, había un Evangelio de Santiago, Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de María, Evangelio de dos Evangelios de San Pedro. La iglesia determinó que no eran palabras del Señor, que son evangelios deuterocanónicos, algo así. De esos 24 Apocalipsis solamente dejaron que determinaba que venía de Juan, porque eso fue una investigación. Por eso ustedes ven que los evangelios dicen Evangelio según San Juan,
porque esa carta ellos empezaron a averiguar. Por eso fue un grupo que el Papa San Damaso ordenó para que reunieran todo lo que habían hecho los apóstoles, porque era la vida después de Cristo y antes de Cristo. Se reunieron y dijeron, bueno, si existe antes de Cristo, vamos a nosotros a realizar el testamento después de Cristo. Entonces fueron a Roma, consiguieron la carta a los romanos, a Corintios, a Efesios, así fueron reconociendo los libros. Cuando llegaban a los evangelios, habían cantidades de evangelios y hartísimos, y ellos determinaron que eran esos 4 nomás, que según la investigación y el contexto que contenían los libros, venían de San Mateo, de Santiago, de San Mateo, de San Lucas y de San Juan. Por eso dice Evangelio según San Juan, Evangelio según San Lucas, porque según la investigación que se hizo, todo eso venía de ellos. Y ahí no había ningún apóstol, pastor diciendo, no, esto es palabra de Dios. Porque ellos dicen, ellos le quitaron libro, que nosotros le agregamos libros a la Biblia. Entonces, que le muestren la Biblia de ellos en el año 1532, 1582. Porque ahí se hizo la Biblia. Pregúntenle, dígale, muéstreme un pastor que haya existido en el año 1000. Pregúntenle, muéstreme un pastor que haya existido en el año 300. No existía. Los primeros surgió fue Martín Lutero en el año 1522 o 1520, empezó su dialecto contra la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo de la Iglesia Católica le quitó este libro? O ellos no aceptaron los libros, que los judíos tampoco aceptaron, que Jesús aceptó, los apóstoles aceptaron. Ellos no lo están aceptando. Es decir, cuando ellos andan con esa Biblia con 63 libros, están dando a entender que ellos no aceptaron los libros que el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles aceptaron. Porque recuerden que hay 300 citas que están en esos libros que no están. Porque ellos no saben por qué no tienen esos libros. Ellos les dicen, no, le quitaron. Ellos saben, le agregaron. Así está. Ellos no saben que ellos no están aceptando eso, porque se fueron en el lema de los judíos y siguieron la doctrina de Martín Lutero de no aceptar esos libros porque eso la fe salva. Pero si ellos fueran conscientes de que ellos tienen amor a la palabra del Señor, decían, bueno, vamos a hacer un estudio de estos libros a ver si son palabras de Dios. Vamos a mirar si la carta de Salomón de sabiduría es palabra del Señor. Vamos a mirar la carta de Macabeos 1, Macabeos 2 es palabra del Señor. Vamos a ver la carta de Tobí, era palabra del Señor, pero ellos no hacen eso. Ellos dicen lo que a ellos les dicen sus pastores. Si el pastor les dice, no, los católicos le quitan ese libro a la Biblia, muéstrenme la historia. Ellos dicen solamente la Biblia, pero ellos no saben que esta Biblia es una tradición. La Biblia es tradición escrita y se lo voy a mostrar. La Biblia es una tradición que fue escrita por la Iglesia Católica, que era de los apóstoles. Por ejemplo, ellos dicen solamente la Biblia y se contradicen ellos mismos con la palabra del Señor. Si ellos consideran que esto es palabra del Señor, que lean 2 de Tesalonicenses 2:15. Escuchen, 2 de Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, mantengan firme y guarden fielmente las tradiciones que les hemos enseñado como palabra de Dios, por carta o por escrita, por palabra o por carta. Lo voy a repetir en la tradición de acá. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Las tradiciones que ellos enseñaban por carta y por escritos. Por escrito o por palabra, perdón. Por escritos, por carta o por palabra. Entonces, ¿cómo que solamente para la palabra, la Biblia? Es que ellos no estaban, entonces ellos no saben qué eran las cosas que ellos enseñaban que no estaban escritas. Porque las cartas eran a lugares donde ellos no podían ir y había problemas, ellos mandaban esa carta o alguna encomienda. Pero aquí no están el 80% de las cosas que ellos hicieron. Ellos duraron a cantidades de años, 56, 60 años para San Juan, que fue
El que murió de viejo duró tanto tiempo. Y no va a pensar que en esa carta de San Juan está toda la vida de ellos. No, ellos escribían cuando no iban a ir a tal lugar o había algún problema. O sea que por eso ellos dicen que por palabra, por escrito, las tradiciones. Entonces, ¿cómo que solamente la palabra? ¿Cómo que solamente la Biblia? Es que ellos no tienen tradición. Ellos no saben que la Biblia es tradición. Esto es tradición, no va a pensar que es otra cosa. Y no solamente ahí mismo en la carta de Tesalonicenses 3:6, segunda Tesalonicenses 3:6 dice, les ordenamos en nombre de Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla. Apártense de las tradiciones, a pesar de las tradiciones que les transmitimos, ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos con ustedes. Apártense de esa gente que no guarda la tradición de los apóstoles. Y ellos no guardan la tradición porque no tienen. Eso no tienen tradición, porque si ellos estuvieran tradición, decían, no, nosotros hicimos esto en el año 300. ¿Quién fueron los sucesores de los apóstoles? Después de la muerte de los apóstoles, ¿quién seguía transmitiendo el evangelio por carta o por palabra? Pero como ellos no existían, no tienen tradición, a ellos les conviene decir solamente la palabra, solamente la Biblia. Pero la Biblia contradice incluso también en 1 Colosenses. 1 Colosenses 4:2 dice, escuchen, conocen las tradiciones que les entregamos como autoridad de nuestro Señor Jesús. Conocen las tradiciones, o sea, las cosas que no están escritas, algunas no están escritas aquí. Tradición, por palabras. Entonces, ¿cómo es solamente la Biblia? La misma Biblia que ellos dicen que es palabra de Dios, le contradice a ellos decir solamente la Biblia, porque ellos no estaban, ellos existieron hoy ya, algunos tienen 3, 4 días, algo otro 1 año, algo otro 3 años. La Iglesia Católica existió desde el día que nuestro Señor la fundó hasta hoy, y no cambia las tradiciones. Por ejemplo, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 1 Corintios 11:2 dice, les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Les alabo, los quiero, los exhorto, porque han guardado fielmente las tradiciones que Pablo los ha transmitido. Y no era por carta, era por palabra, porque Pablo iba y cuando él escuchaba y da cuenta que ellos están guardando las tradiciones, escribía, los felicito porque han guardado las tradiciones. Entonces, si un pastor de la iglesia suya no ha estado ahí en ese entonces y no viene de esa tradición, no los alabo. San Pablo dice, aléjense de esa gente, ahí en el versículo de 2 Tesalonicenses 3:6, aléjense de esa gente. Pero ¿cómo que la Iglesia Católica es que hizo la Biblia? Sí, la hizo. Pues no estoy diciendo que la escribió, estoy diciendo la hizo. Entonces, y no solamente voy a leerle esto para que ustedes vean que no es lo como ellos dicen. Aquí en San Juan 20:30, San Juan dice algo muy importante. San Juan 20:30 dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Jesús ha hecho tantas cosas que no están escritas. O sea, esto no es una tradición, lo más importante para conllevar la doctrina de Cristo, para no extraviarla. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y crean y tengan vida en su nombre. Mire, si
escribían toda la vida de Jesucristo, no alcanzaría ni un libro, dice el mismo San Juan, para escribir todo lo bueno que Jesús ha hecho. Es que Jesús hubo 33 años, y 33 años no va a estar prescrito aquí en 24 libros. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Quién dijo que eso es la palabra del Señor? El Papa San Damaso I en el año 382 le dijo al mundo que eso es la palabra de ellos. ¿Quién le dijo a los hermanos que solamente la fe salva? Martín Lutero, un sacerdote que se retiró de la Iglesia Católica y empezó a protestar contra ella. ¿Quién le dijo a los hermanos separados, a los evangélicos, que solamente la fe salva? Martín Lutero. Él mismo les dijo que solamente hay que proclamar que Cristo es el Señor y ellas sean salvos. Pues en la Biblia no está eso, así como ellos manifiestan. Ahora bien, hay otro tema que yo quisiera comentarle. Los hermanos separados dicen que solamente la Biblia. Pregúntenle, ¿en la Biblia está escrito que uno puede fundar iglesia y predicar lo que uno le dé la gana? ¿En la Biblia está escrito que un hombre tiene derecho a fundar iglesia? ¿En la Biblia está escrito que un hombre tiene derecho a poner doctrinas? No está escrito en la Biblia. En la Biblia no está escrito que nosotros podemos fundar religiones, creencias que no van con la doctrina. En la Biblia no está escrito. ¿Y por qué lo hacen? En la Biblia no está escrito que uno tiene derecho a fundar iglesia. Entonces, ¿por qué lo hacen? El pastor les dijo eso y con eso se van. Y por mucho que usted les muestre con la Biblia, la tradición, la historia, pero ellos no tienen historia. Ellos dicen no, que la Biblia es palabra del Señor, pero ellos no saben que la Iglesia Católica fue que determinó que esa es la palabra del Señor. Hermanos, suscríbanse al canal. Voy a seguir dando enseñanzas sobre esta parte de la Biblia, que es para que ustedes tengan en cuenta que esto no es una recocha. Esto no es que, así como digan los hermanos separados, que solamente la Biblia y la Biblia. De modo que estamos en este mundo, gracias a Martín Lutero. Hay tanta secta en este mundo que, según las estadísticas, en el mundo, en una semana se crean 5 sectas, de 5 a 4. Es decir, que para promediar de tanto tiempo va a haber, en excepción de la Iglesia Católica, sacándola de ese entorno, pues nosotros sí no estamos metidos ahí. Va a haber una iglesia, una congregación por persona, porque se están dividiendo en la semana 4 o 5. O sea, ya cierto tiempo cada uno de ellos va a tener una propia congregación. Y así no es. No es el Espíritu Santo que hacen ellos. Esas son sus ideas. Ellos les dijeron, bueno, estos 6 libros no son palabra del Señor. No es capaz de aceptarlo, no es capaz de averiguar. Bueno, vamos a leerlos. Vamos a mirar si son palabras del Señor. Si no, a mí me dijeron esto y esto yo hago. Pero no es así. Mi hermano, esta enseñanza ha sido pues algo muy importante para los que no tienen conocimiento de esto. La Biblia no fue hecha ni por los hermanos separados. La primera Biblia de los hermanos separados fue en el año 1863, algo así. Fue en el año 1850 la primera impresión de la Biblia con 66 libros. Porque ellos le agregaron los 27 de nosotros, de la Iglesia Católica, al Nuevo Testamento, y los 39 del Antiguo. O sea, no aceptaron nosotros que Jesús y los apóstoles aceptaron. Si los apóstoles y Jesús no hubieran aceptado el canon con los 46 libros, créanme, la Iglesia Católica no los había aceptado. Mire, 300 citas, yo voy a dejarle algunas de las citas que están en el Antiguo Testamento, en esos libros que ellos no aceptaron, que están en el Nuevo. Algunas se las voy a dejar ahí en una imagen como comentario para que las vean, que son de los libros que Jesús dijo, que están en los libros que ellos no tienen y ellos no lo saben. Que no, que me dijo una pastora que los católicos habían aprovechado que Jesús había parado 40 años sin aparecerle a la gente y le habían agregado esos 7 libros a la Biblia, sabiendo que esos libros no son agregados por la Iglesia Católica. Esos ya vienen desde atrás, solamente los tocó aceptar como son palabras del Señor, que fueron aceptadas como palabras del Señor, porque venían desde la palabra del Señor que Jesús los había aceptado, los había hecho. Entonces, mi hermano, que compartan el video, suscríbanse al canal, que voy a estar dando todas esas dudas, pregúntenme, quiero saber esto, les averiguo, les mando los versículos, los capítulos, y suscríbanse al canal.
compartan el video. Si alguna persona dicen, no, que la Iglesia Católica le quitó 7 libros a la Biblia, díganle no. Le agregó 27 libros a la Biblia. La Iglesia Católica le agregó porque nosotros no incumplimos la palabra del Señor en el Apocalipsis 22, 18. Escuche lo que dice Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18, 18, 18, 18, 18. Dice: Yo por mi parte les advierto, todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, todo el que escuche la palabra profética de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios lo echará sobre él todas las plagas escritas en este libro. Por eso la Iglesia Católica acepta los libros y no le agrega nada. Tal cual, pero vea lo que sigue. Y alguno le quita algo a la palabra de este libro profético, Dios lo quitará su parte del árbol de la vida. Si alguno le quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará por su parte del árbol de la vida y a la ciudad santa escrita en este libro. Los hermanos separados hacen con los evangélicos, en especial los testigos de Jehová. Ese mucho tiene para falsa. Oye, le cambian todas las cosas al libro porque ellos ya tienen su propia impresión. Los testigos de Jehová tienen su propia empresa que ellos hacen las impresiones y le cambian. Ahora, en todo lo que es el Nuevo Testamento, donde dice obispos, sacerdotes, le ponen superintendentes, intendentes y superintendentes, y no, están sacando, violando la palabra del Señor. El que le quite será quitado del libro de la vida, y el que le añade también. Le quitan el obispo, sacerdote o diácono y le ponen superintendente. Ahí yo me leí una Biblia de los hermanos separados hace poco, en Hechos 20-28, donde dice que donde el Espíritu Santo lo ordenó como obispo, como pastor obispo, le pone como superintendente y intendente. Seguramente alguna fuerza militar ellos tienen allá o qué. Entonces, y si, la cantidad de nombres que nombra en Timoteo, en San Pablo, a Tito, que nombre presbítero, también le han puesto ahora superintendentes, y están violando la palabra del Señor. Según me dijo la señora, que como San Pablo había corregido a San Pedro, ellos también tienen autoridad para corregir las cosas que están así escuché. Ellos predican que ellos también tienen esa autoridad para cambiar lo que ellos no vean concorde, porque San Pablo corrigió a San Pedro allá en Gálatas, que ustedes saben, Hechos de los Apóstoles, donde hubo ese inconveniente. Entonces ellos se sienten con esa autoridad, pero la palabra dice que el que le quita y el que le añade. Por eso la iglesia ni le quita ni le añade. E incluso la Iglesia Católica, ahora que yo le había puesto más libros a la Biblia, y hoy ustedes también habían escrito eso. Ahora bien, si la Iglesia Católica no hubiera hecho la Biblia, no sabríamos de Cristo. Incluso ellos lo estarían predicando a nosotros y nosotros sin tener constancia. Pero gracias a la Iglesia Católica, el Señor le dio esa iluminación para que nos transmitieran el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, escrito como palabra del Señor para todos nosotros, aunque sea que hayan unas sectas que no acepten los otros 7 libros. Ellos le quitaron sus 7 libros, no los aceptaron, y el Señor Jesús y los apóstoles los aceptaron. Debían estudiar eso, deberían ponerle cuidado a eso, porque se están siendo quitados del libro de la vida, porque Martín Lutero también hizo lo mismo. Y la palabra del Apocalipsis dice que el que le quita y le añade será quitado del libro de la vida. Mi hermano, que Dios los bendiga. Espero que este video les haya servido de mucho. Cualquier cosa me siguen comentando, síganse suscribiendo, compartan el video, que voy a seguir dando enseñanzas. Así que el Señor me los bendiga. Hemos terminado esta enseñanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.